¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti mismo? The substance. Pues esa es la primicia de The Substance. Sé que llego un poco tarde para hablar de la que posiblemente sea la mejor película del año, no porque sea la mejor precisamente, pero sí por lo que provocó en el público en general. Estamos en una época donde el cine de terror y suspenso no pasa por su mejor momento. Este género está inundado por una serie de clichés que crea cada año cientos de películas que parecen ser productos producidos en masa para llenar una especie de estantería de supermercado. Y este supermercado tiene nombre, o mejor dicho, varios nombres, pero podríamos englobarlos a todos en plataformas de streaming. De este tema hablé en mayor profundidad en el video de la diferencia de hacer cine como un arte y como un producto, pero enfocándome especialmente en el caso de los largometrajes de suspenso, terror y horror. Un recurrente en estos géneros son los sobresaltos o jumpscares, que más que verse como algo que debe de moderarse, se ha convertido en un aspecto que ya esperamos y por lo tanto ya no causa el mismo impacto. Entonces, cuando buscamos opciones de películas que nos aterren o horroricen por un par de horas, las historias de seres paranormales o sangre sin razón plagan constantemente nuestro, entre comillas, variado catálogo de opciones. Por esa razón, cuando una película experimenta con los géneros y nos plasman algo distinto al establecido por la industria, el público enaltece la obra, que aunque no sea la mejor de la década o ni siquiera lo mejor del año, se hace destacar por encima del resto. Y es esta característica la que causa que películas como The Substance generen tanto revuelo en un público que no acostumbraría ver películas de este estilo. The Substance se ha establecido como una película del subgénero body horror, uno que normalmente se aborrecía y no era muy comercial, y entiendo perfectamente por qué. En las más afamadas del subgénero The Thing y The Fly, el uso de prostéticos se volvió icónico al presentar transformaciones físicas que resultaban repulsivas pero grotescamente fascinantes. Debido a ello, muchas personas, consumidores casuales del cine, suelen evitar el body horror por el impacto visual y emocional que estas películas generan. La crudeza de los efectos prácticos hace que cada mutación o deformación parezca dolorosamente real, lo que puede alienar a la audiencia más sensible. Y The Substance sigue esta tradición, sumado a una crítica social contundente sobre lo que la industria del entretenimiento considera como perfección, además de la presión para cumplir con ideales estéticos cada vez más inalcanzables. A través de Elizabeth Sparkle, una estrella venida menos, la película expone la cara de una industria que glorifica el éxito y la belleza, pero descarta a quienes ya no pueden cumplir con sus expectativas. En el primer acto de la película nos muestran cómo Elizabeth es despedida de su programa de ejercicios, un programa que ella misma había popularizado y que había llegado a ser de culto para quienes esperaban encontrar la mejor versión de ellos mismos. Ser despedida de su propio programa representa la cruel ironía de una industria que desecha a sus íconos por versiones más jóvenes, frescas y moldeables, dejando a Elizabeth con la sensación de que ha perdido todo su valor. Valor que no tiene más remedio que seguir persiguiendo, ya que la sociedad se ha encargado de recordarle constantemente que por lo único que vale es por su belleza y su apariencia. En medio de este momento catártico en su vida, y después de observar cómo un cartel suyo es arrancado sin el más mínimo aprecio por su legado, un auto la choca, lo que la lleva a visitar el hospital, el mismo día de su cumpleaños. Esa visita la encamina a un destino horrible, al toparse con un enfermero que le oculta en su gabardina la USB con toda la información sobre la sustancia. Un líquido que al inyectarlo desprenderá una mejor versión de ti, representado con una yema de huevo que expulsa una yema con bordes más redondeados y un amarillo más vibrante, color que a lo largo de la película será un constante, en el logo de la compañía, en las yemas, en la representación gráfica con la plastilina y en la gabardina que utiliza Elizabeth, como si esta elección de vestuario sellara su vínculo con la sustancia y fuera una encarnación viviente de estos objetos. Decidida a obtener una mejor versión de sí misma, Elizabeth se dirige a un lugar aparentemente abandonado para luego toparse con una sala blanca, donde la luz resplandece intensamente, marcando un contraste inmediato entre el lugar donde tiene que pasar para llegar por fin a esta apariencia casi perfecta y onírica. Asimismo, Elizabeth está lista para crear su propio contraste, pero antes tiene que pasar un doloroso y grotesco proceso de transformación y dejar atrás lo que ella considera su peor versión, su versión vieja.
Gracias a un excelente uso de los efectos prácticos y visuales, la forma de cómo la versión joven de Elizabeth se desprende de su columna vertebral es escalofriantemente magistral. Más que perturbar, se nota que la directora quiere representar lo doloroso y crudo que puede ser un cambio físico, y hasta qué punto puede estar dispuesta una persona para adecuarse a los moldes impuestos por la sociedad. La versión renovada y joven de Elizabeth mira con desprecio y superioridad a su antigua versión, simbolizando no solo su transformación física, sino también una nueva perspectiva sobre sí misma y su lugar en el mundo. Con esta nueva forma, Elizabeth, ahora bajo el nombre de Sue, busca reemplazarla tanto a ella como a su legado en el programa de ejercicios, que en paralelo a ella sufre también una renovación por completo, con colores más intensos y con una evidente hipersexualización. Este cambio en el programa es un reflejo de la metamorfosis de Sue, un intento de adaptarse a un público que demanda una versión exagerada y casi caricaturesca de la perfección. Mediante su narrativa visual, la película hace una crítica mordaz a la obsesión de la sociedad por la juventud, la belleza y la apariencia, cuestionando los límites de la autoaceptación y la destructiva búsqueda de la perfección. Un conflicto que aqueja principalmente a las mujeres, como se evidencia en el contraste con el productor de la televisora, quien no siente la presión de mostrarse perfecto ante nadie para ser exitoso. Sue, por otro lado, personifica todo lo que aquel ambicioso productor busca, un ideal cuidadosamente moldeado para ser exhibido en la televisión, casi como un producto en una tienda, listo para ser evaluado y consumido. Sin embargo, esta nueva realidad se ve interrumpida por el hecho de que la sustancia viene acompañada de instrucciones muy específicas. Estas directrices no solo dictan cómo debe utilizarse, sino también las consecuencias de no hacerlo. Cada 7 días el sujeto debe cambiar. En este caso, Elizabeth se enfrenta a la dura realidad de que debe regresar a una vida donde siente que ya no le queda nada, y solo sigue para mantener con vida a esta versión idealizada de sí misma. Cuando está en su forma de Elizabeth, lejos del brillo y la perfección que Sue desprende naturalmente, su vida da un giro sombrío. Sin el refugio de esta versión artificial, cae en un ciclo de autodestrucción, consumiendo cantidades insanas de comida y deja de cuidar su aspecto personal, en un acto de renuncia ante los estándares que Sue exige. Es entonces cuando las personalidades de Elizabeth y Sue comienzan a fragmentarse. She didn't respect the balance. She's stealing more and more time from me, completely without consideration to the consequences. She's a selfish bitch. Utilizando a la empresa creadora de la sustancia como un intermediario de su conflicto interno, sin darse cuenta de que se aborrece a sí misma, porque la empresa lo deja muy claro. Y aunque la empresa le pregunta en repetidas ocasiones a Elizabeth si quiere terminar el proceso, la protagonista, atrapada en un interminable conflicto personal, revela que esa ambición, esa búsqueda de implacable perfección, no es exclusiva de Sue. De esta forma, la película sugiere que Sue no es más que una extensión de los deseos reprimidos de Elizabeth, una ramificación de su propio anhelo de aprobación pública. En el tercer acto, la codicia de ambas versiones alcanza un punto crítico, y en un giro inesperado, estas dos facetas se fusionan literalmente en una sola entidad. Esta criatura grotesca simboliza el colapso de la frontera entre su yo verdadero y su yo idealizado, exponiendo lo más horrible de orillar a una persona al límite de sus propias inseguridades, provocadas y alimentadas por las presiones sociales. El final personalmente lo considero innecesario. Una forma de cómo hacer aún más grotesca una historia que ya de por sí expone con crudeza un conflicto real, y la película, al añadir un desenlace aún más macabro, parece buscar un impacto visual por encima de una conclusión emocionalmente satisfactoria. La confrontación con esta criatura, que podría haber sido un momento de reflexión o revelación personal, se convierte en un espectáculo de horror que termina opacando el conflicto humano detrás de la historia. Aunque la trama es una alegoría de cómo la industria del cine y la televisión llevan al límite a actores, principalmente actrices, para cumplir con estándares inalcanzables, al ver la película por segunda vez, logré encontrar un profundo paralelismo con la realidad de las redes sociales hoy en día. Así como Elizabeth se fragmenta al intentar sostener una versión idealizada de sí misma, muchos usuarios de redes viven una presión constante por proyectar una imagen perfecta, que no necesita un líquido como la sustancia para hacerlo, sino solamente un par de filtros y una cuidadosa selección de momentos.
De hecho, en el sketch Procedimientos Estéticos del canal de YouTube de Backdoor representan perfectamente este concepto, de una forma con la que todos podemos reírnos de ello. Tú lo que quieres es reducir las líneas de expresión y afinar la nariz, ¿no? Con rinoplastia. ¿Sí? Vas a bajar una aplicación que se llama Facetune 2, la 2, porque la 1 tiene un efecto colateral en el que pareces muñeco de cera, nada padre. Bájate la Pro, porque no tiene marca de agua y deja un efecto natural súper lindo. Pero es que, pues eso es para fotos. Eso es lo más importante, ¿no? En ambas situaciones, las personas terminan atrapadas en una dualidad, el yo auténtico que sigue sus deseos y limitaciones naturales, y el yo idealizado, una construcción artificial que existe solo para ser validada y admirada por los demás. La película pone en evidencia cómo este conflicto puede volverse autodestructivo cuando se internalizan demasiado las expectativas internas, alimentando inseguridades que en lugar de ser superadas se agravan y distorsionan en una búsqueda interminable de aprobación. Este paralelismo convierte a la película en una especie de advertencia sobre los peligros de vivir a través de una fachada, recordándonos que la autenticidad y la aceptación personal son más importantes que la perfección superficial, que exigen tanto las redes como la industria cinematográfica. Es un llamado a la reflexión sobre hasta qué punto permitimos que las expectativas de los demás definan nuestro propio valor y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestra identidad por una aprobación efímera.